En los últimos años, en la prensa han aparecido muchos titulares sensacionalistas sobre la debilidad de las Fuerzas Armadas españolas ante Marruecos. Es más, tenemos múltiples problemas, como un portaaeronaves, Juan Carlos I, para el que no vamos a tener aviones de aquí a 5 años. Unos lanzacohetes de artillería que nadie sabe cuándo van a llegar, o incluso programas tan criticados como el blindado 8x8 Dragón, que llegará tarde y con muchos problemas técnicos. Y pese a ello, nuestras Fuerzas Armadas pueden considerarse entre las 20 más profesionales del mundo. Tenemos una importante industria de defensa que habría que añadir muchos peros, pero en principio exporta anualmente más que, por ejemplo, el Estado de Israel en materia de defensa. Y sí, nuestro ejército sigue siendo mucho más profesional y capaz de lo que pueda oponer un país como Marruecos. Además tenemos joyas como el programa de inteligencia electrónica Santiago o nuestro excelente escuadrón de vigilancia aérea, que permiten obtener, repartidos por toda la geografía nacional, información crucial sobre el país vecino y sobre todo sobre nuestro propio espacio aéreo. Incluso se cree o se sospecha que el virus Careto que afectó principalmente a Marruecos fue una inteligente y eficaz actuación de la inteligencia cibernética española. Pero un momento, perdona que te interrumpa. Que sepas que este día 15 y 16 de julio emitimos el webinar en The Political Room en exclusiva sobre Marruecos. Vamos a traer a gente que va a abordarlo desde el punto de vista de la relación en materia de terrorismo y lucha contra el terrorismo de Marruecos. Vamos a tener al gran Jesús Manuel Pérez Triana, que conoce además a la perfección toda la situación de seguridad en el Magreb y en el Sahel. Yo mismo os voy a hablar de los últimos armamentos adquiridos por Marruecos, cuáles son más preocupantes de todos, por qué líneas van sus adquisiciones, en fin, esos y otros muchos ponentes de reconocido prestigio, como el mismísimo Ignacio Zembrero, van a tomar parte en el mismo. Por 10 euros al año tenéis acceso a este webinar y a todos los demás del año y a todos los artículos de pago. Creo que es un precio pues bastante asequible, así que si os interesa os dejo abajo el enlace y os invito a adquirirlo ahora. Ahora bien, la cuestión aquí es que hemos hecho unos vídeos sobre las debilidades y las fortalezas de Marruecos. Y por supuesto ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con España, empezando por las fortalezas de nuestro país. Así que bienvenidos a todos a Cosas Militares. Y gracias por estar interesados en este tipo de asuntos. Yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. Quizás suene atópico hablar de la infantería española a través de los tercios de Flandes, pero es que su influencia psicológica ha llegado hasta hoy como quinta esencia de lo que es un militar español. Por algo la Legión se compone de tercios. La Legión y sus durísimas campañas en África, su espíritu de sacrificio y su dureza son, de hecho, el mejor reflejo de esta idea. Tenemos la Brilat, la Bripac, los guerrilleros de las fuerzas especiales del ejército de tierra, las unidades de cazadores de montaña, es decir, una gran cantidad de unidades de infantería ligera. De hecho, hay quienes critican el peso de la infantería en nuestras fuerzas armadas, pero hay que admitir que en un conflicto de verdad, y para absorber bajas, la infantería española es abundante, está bien adiestrada y tiene moral de combate. Y además el arma de infantería es la más polivalente, así que es una especie de seguro militar para nuestro país. Nos garantiza flexibilidad. Y por cierto, en caso de conflicto, España, aunque no tenemos una reserva digna de tal nombre, siendo claros, es cierto que contamos con la Guardia Civil que, llegado el caso, se puede militarizar y que puede constituir una columna vertebral de infantería necesaria para el caso de un conflicto de cierta intensidad. Pero no todo va a ser infantería, también tenemos unas series de bazas tecnológicas bastante importantes, en este caso protagonizadas por el Ejército del Aire. Tenemos una flota de cazas excelente, que siempre utiliza un cazabombardero estadounidense, en este caso el F-18, y otro caza europeo, en este caso el Eurofighter. Una inteligente política del Ejército del Aire para no depender ni de los franceses o de los europeos ni de los estadounidenses. Actualmente nuestra flota de F-18, sin ser la más avanzada del mundo, es nuestro camión de bombas, ya que se especializa en atacar objetivos en tierra gracias a su enorme autonomía y su capacidad, como decimos, para ser ese camión cargado de munición. De hecho, nuestros F-18 pueden llevar varias bombas guiadas de 227 kilos, pueden llevar un par de misiles Taurus con 500 kilómetros de alcance, o incluso pueden utilizar los misiles antirradar AGM-88, que se dirigirían contra un radar enemigo en cuanto éste se encendiera.
Por otra parte, los Eurofighters se encargan del combate aéreo puro y duro, y para ello gozan de dos potentísimos motores Eurojet 200, que les permiten trepar a una posición de ventaja, a partir de la cual sus modernísimos radares AESA les permiten detectar cualquier caza enemigo y dispararle una andanada de misiles AIM-120C, la flecha dorada de nuestro arsenal. Por no hablar de nuestros pilotos de combate, que de media tienen 150 horas de vuelo por año, mucho más por ejemplo que Marruecos, y que además participan en diversos ejercicios de combate aéreo, de guerra aérea simulada muy prestigiosos, enfrentándose a pilotos de otros muchos países aliados. Por tanto, se aprende mucho y tenemos pilotos muy bien formados. Y mucho más sigiloso que nuestros cazas, pero igual o más importante es nuestra red de defensa aérea integrada, encabezada por los escuadrones de vigilancia aérea, una serie de radares de largo alcance, construidos y diseñados en España, situados en la cima de diversas montañas por toda la península ibérica, y que cubren en 360 grados toda la geografía, todo el espacio aéreo nacional. En resumen, no todos los países tienen una defensa aérea integrada como sí la tiene España gracias a la red de escuadrones de vigilancia aérea. Es decir, somos de los pocos países que tienen todo coordinado. Tenemos los cazas, los elementos antiaéreos, los radares de largo alcance, y toda esa información se puede compartir con agencias de seguridad, con agencias de inteligencia, obviamente con nuestras fuerzas armadas. Entonces, esa centralización de ese control del espacio aéreo nacional te permite saber todo lo que se mueve, desde drones hasta misiles, hasta aeronaves de cualquier tipo, incluso inserciones de fuerzas especiales con paracaidistas. Es decir, puedes tener un conocimiento muy bueno que te ofrece una defensa muy eficiente del espacio aéreo nacional. De hecho, mi amigo Felipe Pasolas visitó uno de estos centros, uno de estos escuadrones de vigilancia aérea, y os dejo de hecho el enlace luego abajo por si queréis ver cómo es que es apasionante. De hecho, en materia antiaérea no nos hemos dormido del todo, como otros países. Tenemos cierta capacidad antimisil antiaérea gracias a diversos tipos de baterías antiaéreas, pero además hemos preservado la artillería antiaérea de tubo, los potentes cañones o Oerlikon que permiten derribar drones de pequeño tamaño. Ojo, porque es que además no dependemos de terceros para todo esto. El software, los radares, todo está diseñado en España y está diseñado por Indra. De hecho, Indra produce los radares Lanza que han sido exportados a medio mundo y que son una prueba, por tanto, del éxito en esta materia. Es decir, somos independientes, tenemos buen control de nuestro espacio aéreo, es un éxito. Siendo claros, con lo bueno y lo malo, España siempre está entre los 8 mayores exportadores de arma del planeta, así que podemos afirmar que tenemos una base industrial razonable como país, que nos proporciona una autonomía destacable y que como mínimo está a la altura de lo que es España en otras materias, si no, muy por delante. De hecho, os voy a destacar una de las más desconocidas: fabricación de sensores para guerra de minas. Una mina es un objeto muy difícil de detectar, muy difícil de desarticular, porque al esconderse en el mar, incluso algunas minas pueden posarse escondidas en el lecho marino a la espera de que algo pase, pues es tremendamente complicado. Y esa capacidad que tiene España a través de una empresa pública como SAES, que da buenos productos que también han sido exportados, pues nos hacen ver por qué en esta materia tenemos un país que es un líder en cierto sentido. Pero como reza el refrán, no es la flecha, es el indio que la dispara, porque lo más importante es la calidad del profesional, del personal de nuestros ejércitos. Y no lo digo por quedar bien. Por ejemplo, para acceder a la Academia de Oficiales es necesario tener una nota media de 12,2 a 13,2 puntos sobre 14 en la selectividad y el bachillerato, a la altura de las carreras más exigentes como matemáticas, medicina o ingeniería aeronáutica, lo que significa que hay una selección positiva muy potente de personal entre nuestra oficialidad. Además, la inestabilidad económica provocada por la crisis de 2008 llevó a que mucha gente con estudios superiores, con una educación, un nivel educativo muy elevado, decidiera optar por las Fuerzas Armadas como salida laboral. Esto no siempre es positivo, porque a veces es cierto que es gente que quizás carece de la suficiente vocación, pero es verdad que en general el nivel medio del personal, del soldado, pues es tremendamente elevado, con un número abundante incluso de universitarios. Y por último y más importante, España alberga diversos centros de mando regionales de la OTAN y mantiene las bases de Morón y Rota junto a Estados Unidos. Y esto, amigos míos, se traduce en influencia política sobre el tío Sam. Esto es como todo, podríamos hablar de otras cosas, el tema del programa Santiago, tema de guerra electrónica, pero a eso ya le dedicaremos, por supuesto, en el futuro vídeos específicos.
Y por cierto, antes de acabar, recuerda que tenemos el webinar sobre Marruecos el 15 y 16 de julio. Así que os invito a suscribiros a The Political Room para poder verlo cuando os apetezca o incluso disfrutarlo en directo. Todos los enlaces ahí abajo, haz clic. Por lo pronto, como siempre, espero que el vídeo os haya resultado tan interesante como a mí. Tenemos, como todo, pues nuestras fortalezas y nuestras debilidades, está claro. Pero por lo demás, quizás lo más destacable es la calidad, el nivel muy elevado del personal, incomparable yo creo a cualquier otra época de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Pero bueno, dicho esto, como siempre, pues muchísimas gracias a todos y os invito sobre todo a ver toda esta serie de vídeos, fortalezas y debilidades de España y fortalezas y debilidades de Marruecos como Fuerzas Armadas. Así que lo disfrutéis y que disfrutéis del día. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.